Después de este final de Domestic Nakano-yo, mis queridos comensales, podemos decir algunas cosas, y creo que es muy complicado explicar ciertas situaciones que nos dejó la mangaka Sasuga Kei. Por lo tanto, quiero darles la bienvenida a todos ustedes, mis queridos comensales, a este video que tratará de explicar lo bueno, lo malo y algunas otras cosas que capaz nadie se atreve a decir. Y de hecho es importante que te quedes hasta el final, por lo tanto dejemos la charla y directamente vamos a esto que nos interesa. Así que no se diga más y cocinemos este video. Como fan de la obra realmente pensé muchas cosas al respecto de un final muy bueno. Claro, siempre hilando todos los argumentos que hemos visto durante la obra de Domestic Nakano-yo. Pero hubo un punto que separó un antes y un después, y creo que muchas personas están bien entendidas, y esto tiene que ver desde ese episodio donde sabemos que Rui se embaraza de Natsuo, por cuestiones que tal vez suceden en la realidad. Quizás muchas personas del Team Hina podrían decir que esto fue muy conveniente para la obra, pero por favor no se hagan los ciegos, ya que realmente también hay cosas o situaciones convenientes que hicieron, digamos, ganar a Hina por default. He comenzado por esta parte porque debemos destacar muchísimas cosas que seguramente pueden decirme estás en lo correcto, y lo malo realmente no es tan grande como podríamos decir, sino que hay unas cosas que sí son muy feas de explicar y también algo que es, digámosle, raro de decir las cosas. Ya lo sabrán, mis queridos comensales, pero lo primero que puedo decir de lo bueno son los arcos secundarios o digámosles de relleno. En el argumento de Dome Porcano hemos visto unas historias que tal vez no están ligadas a Hina o a Rui, pero sí específicamente con Natsuo. Y uno que se debe destacar es la del patito feo, donde evidentemente la amistad que realizó esta chica con nuestro querido protagonista fue tan sincera al punto de crear un vínculo entre ellos, que no debe ser confundido con amor, porque estos personajes no tuvieron esa tensión sexual, por así decirlo. Además, el querer avanzar hacia una meta clara, o sea la universidad, catapulta al personaje de Natsuo y a esta chica del patito feo a ser mejores personas y claramente conocer algunas cosas de su pasado, y por ende vimos lo que sucedió al final de este arco. Incluso también podríamos decir que el arco de la drogadicta es un patético relleno, pero la repercusión de todo esto es el mensaje que nos da este mismo arco: no caer en ese bucle, que muchas personas ya lo han hecho. Y siempre habrá una oportunidad para las personas que quieran dejar eso, y Misaki lo cumple, ya que al final de la historia se convirtió en una gran pastelera, encontró a un chico que posiblemente sea su alma gemela, y claramente podríamos decir que es Fumiya. Y si me pongo a redactar cada uno de estos arcos, sinceramente hay varias situaciones que podemos rescatar, y esos mensajes pequeños pueden decirnos mucho, pero esto también está lindado con otra cosa muy especial, que también es muy bueno de rescatar en esta obra, y son claramente los personajes secundarios. No podemos negar que los personajes secundarios como Kiriya, Mari-san, Momo, Miyabi Serizawa, Alex, Miu, los chicos de la secundaria, Togen Sensei y un sinnúmero de personajes ayudaron a que esta obra se complemente como tal, y así nos mantuvo entretenidos con cada una de las situaciones que ocurrieron con estos chicos. Desde un amor no correspondido hasta la enseñanza de tu tutor fueron esos matices que nos hicieron suspirar en cada uno de los momentos, y por eso los 276 capítulos que vimos en esta obra no lo podemos infravalorar, y gracias a esto Dome Porcano ha tenido esta fama, si no, esta obra hubiese quedado rezagada como muchas otras, ¿o me equivoco? Para finalizar toda esta situación de lo bueno de la obra, tenemos que decir indiscutiblemente con un personaje que sí ha cambiado, y si otras personas dicen que no es así, sinceramente no sé qué obra leyeron, y aunque me pinten de Team Rui, no puedo cegarme por lo que sucedió con esta chica. En pocas palabras podemos decir que ella tuvo una superación y una ascendencia como tal, porque al principio de la obra la vimos como un personaje muy frío, que poco a poco consiguió enamorarse de alguien, claro, con muchas inseguridades, y como se decía en este fandom, con esas actitudes tóxicas, pero como dije hace un momento, todos los capítulos y las enseñanzas que nos han dejado pesan muchísimo si lo vemos en retrospectiva. Incluso la cuestión de dejar al protagonista varias veces nos permite ver cómo es la mentalidad de una chica, y tal vez esta situación nos hace empatizar con tal vez esa parte de las chicas que quizás no muestran en nuestra vida real, por supuesto,
pero tal vez esto se podría justificar, al menos la última ruptura, por lo que ella quería seguir en su futuro. Y como vimos al final de la obra, ella consigue todo lo que deseaba, convertirse en una profesional en el ámbito gastronómico, teniendo un restaurante con uno de sus colegas de este mismo target. Además, también al tener responsabilidad de madre, no podemos decir que este personaje no ha madurado como tal, y claramente se ha desarrollado muchísimo como personaje en esta historia. Y este mensaje va dirigido para todas las chicas. Pónganse la mano en el corazón y asegúrenme de que Rui no ha cambiado, o al menos no tiene muchos matices de ustedes mismas. Seguramente esta chica puede ser odiada por parte del Team Hina, pero esa es una minoría y no interesa, sino el mensaje que nos deja la mangaka. Y haciendo nuevamente una retrospectiva de todo lo que hemos visto de lo bueno, hay personajes muy carismáticos, como los secundarios, tal vez el caso de Rui, pero eso también no desmerece que Hina también es un gran personaje, o al menos desde una visión más lógica podríamos decir que quizás no sea el estereotipo de personaje, o tal vez sea una especie de personaje idealizado que queremos muchos chicos y por eso se empatiza con esta misma. Y vámonos ahora sí a una parte importante de todo este video, que sería lo malo. Sin duda alguna, lo malo de todo esto tiene que ver con su final, pero volver a repetir lo que dije en el video anterior, sinceramente sería redundar. Así que siendo un poco más directo al grano, podemos decir que el final no fue resuelto como se esperaba. No se siguió ese argumento que se nos mostró durante 200 capítulos. Pero tal vez Asuga Sensei quería mostrarnos otra cosa, un sacrificio o quizás tal vez la abnegación de los personajes. Pero esto también incluye que hay una especie de involución de personajes. Y aquí me quiero tomar un momento para explicar esta situación, ya que muchas personas pueden decir, Chef, te estás contradiciendo, si realmente Rui es uno de los personajes que más evolucionó. Sí, eso no lo puedo negar, también Natsuo, pero hay un punto especial donde ellos realmente involucionaron. Y eso tampoco me hace cegar para decir que este personaje realmente no tenía los pantalones para asumir un compromiso como tal. Sabemos que Natsuo es una persona inestable, o al menos eso se dejó claro en el final de la obra, ya que no sabía quién elegir, o al menos se decidió por una especie de pena. Tal vez esto sea muy extremista, y digámosles que fue por una especie de sacrificio y entendimiento del amor, que va más allá de lo simplista, y que estaría en un estado más espiritual, ya que en pocas palabras el primer amor no se olvida. Pero eso también me hace chocar muchísimo, ya que si la idea de Sasuga era de que Natsuo se quedase con Hina, por el hecho de ser el primer amor, ¿por qué Hina no se quedó con su primer amor realmente? ¿Que en este caso fue Shu? O si lo vemos desde otro punto, ¿por qué Rui no se quedó con su primer amor que fue Natsuo? O ya sé, salgamos del triángulo amoroso y preguntémonos por qué Momo no se quedó con su primer amor, que obviamente en este caso también era Natsuo, pero ella sí asumió todo este rol y superó al personaje, quedándose con Ritsu, un mejor chico que el mismo Natsuo. Así que esto me hace pensar que el mensaje que tal vez quiso dar Sasuga simplemente sirvió como justificación para resolver su final. ¿O me equivoco realmente, mis queridos comensales? Esto fue muy, digámosle, conveniente a cierta medida para que estos personajes de Hina y Natsuo se quedasen, pero eso no me explica más cosas y me deja muchos huecos argumentales. Y esto es lo que hace denotar muchísimo aquella involución del personaje como tal. Así que Natsuo, por más que haya cambiado durante todos los 200 capítulos, antes de los 5 finales, podría decir que sí evolucionó como tal. Superó rupturas amorosas, la pérdida de su sensei, casi fue asesinado y vivió muchos altos y bajos en esta historia. ¿Y por qué al final de la obra hicieron hacer a este personaje sin poder de decisión y simplemente guiándose solamente en el sentimiento del primer amor? Realmente eso me hace pensar que todo esto era conveniencia argumental. Y hablando claramente de las conveniencias argumentales, los time skip, el poder del anillo y también los extras podría decir que es lo malo de toda esta obra. ¿Y por qué lo menciono así? Bueno, esto tiene que ver específicamente con que en los time skip no se explica muchas cosas, simplemente pasan porque sí. Claro, hay muchas obras que sí te explican todo esto, con ciertos flashbacks, pero utilizar este recurso de manera desmedida no soluciona mucho, porque realmente fueron 2 time skip, después del estado vegetal de Hina y posteriormente cuando ella misma se levanta de este estado vegetativo. Claro, me explicaron las secuelas que tuvo Hina, pero simplemente fueron alusiones en una conversación que tuvo Miyabi Serizawa con la misma Rui. Eso no explica mucho. Creo que hubiese sido mejor ver el cambio de esta chica durante los últimos tiempos, pero también hay que dejar en claro que faltaban solamente un capítulo. ¿Le faltó obra a Sasuga? ¿La cancelaron? Esto podría ser así, pero es muy rebuscado realmente para justificar a la mangaka. Sinceramente, esto no tiene lógica, y siendo ácidos realmente, eso no me subsana muchas cosas y creo que a muchas personas no les resuelve todas esas dudas que tienen cada uno de ustedes, ¿verdad?
Incluso también el poder del anillo es una de las situaciones más irrisorias de todo este manga, teniendo en cuenta que todo el argumento fue muy serio, tocaron temas tabúes, y que vengan a resolver todo esto con el poder del amor, sinceramente es muy gracioso. Incluso los extras que mencioné nos dan algunas cosas que quizás nos dejan pensando muchísimo, donde podríamos asumir que Hina realmente tiene una inmadurez que no se puede justificar. Ella quería seguir viviendo como una especie de familia, pero ese sentido de familia se ha roto cuando Natsuo se ha casado con Hina. Ya Rui no tendría que ver con esa familia, porque si queríamos seguir el argumento o pensamiento que tiene Hina, ¿cómo se le va a explicar a esta niña que tu tía se casó con su padre, por simplemente ser el primer amor de este mismo? No sería un mensaje bueno para esta niña, y lo más sensato que tomó Rui en este extra claramente es separarse de estos chicos, para que ellos puedan vivir su vida de matrimonio. Era lo más lógico que tenía que hacer Sasuga Sensei, porque si no lo hacía así, imagínense el mensaje que podría darnos. ¿Soportar todo esto y vivir en concubinato? Sería tan feo saber que esto podría tener un mensaje como tal. Así que realmente creo que Sasuga tiene que explicarnos en una especie de libro o databook, y creo que lo va a hacer. Pero seguramente explicar muchas cosas que no quedaron claras en la obra es simplemente seguir rebuscando y hacer que el fandom se enoje. ¿O me equivoco? Para ir cerrando todas estas situaciones, vamos a ver lo raro y también lo feo de toda esta obra. Para comenzar, en el capítulo 73 se nos especificó que Natsuo iba a escribir un libro sobre su vida, pero en este último capítulo se nos dice que él ya lo tiene escrito. ¿Cómo pasó esto? Si todo iba a conectarse en ese capítulo final con el 73, deberían seguir el mismo hilo argumental, y este desfase realmente me hace pensar muchísimo. ¿Dónde está la llamada de ese editor? ¿O será que simplemente a Sasuga se le olvidó esta situación? ¿O volvemos a pensar que esto es conveniencia de la obra para justificar el final de Hina con Natsuo? No sé si fue así, así que por favor les invito a leer el capítulo 73 y el capítulo final en la parte específica donde Natsuo menciona que ya terminó esta obra, siendo que en aquel capítulo no había pasado así. Por favor vayan, revísenlo, ya que se los voy a dejar en la descripción. Lo feo de toda esta obra podemos decir es la dependencia emocional y la decadencia de Hina, ya que al principio de la historia vimos que tenía una relación adúltera con su ex profesor. Sí, en ese momento ya no había vínculo entre profesor y estudiante, pero ambos personajes tenían una relación muy rara, que en el vulgo popular sería una especie de amante para el personaje de Hina. Incluso también explicando esa palabra de decadencia podemos decir que ella sufrió muchísimo durante la obra. Sasuga tal vez fue muy cruel con ella, la hizo ser acosada por un personaje, donde tal vez casi la matan. Gracias a la relación de Natsuo, renunció a su sueño de profesora, y al final cargó con ese peso de rechazar a la persona que más ama. Y sí, en este caso podríamos decir que fue Natsuo, pero fue por algo muy especial, ya que si esta chica no tomaba asunto, imagínense que hubiese pasado en la repercusión de todo esto. Pero en fin, de todas formas, si quería ocultar esta situación Sasuga, al menos en su obra, ¿por qué metió el asunto del accidente? Para que al final no le importase nada a Natsuo y se casase con esta misma chica, siendo que en este momento de la historia ya Natsuo es un personaje sumamente famoso, y no creo que no exista ninguna especie de paparazzi o periodista que vaya a buscar acerca del personaje en cuestión. Es muy contradictorio e hipócrita todo este asunto, ya que realmente si querían ocultar esto y dieron paso a un accidente para que al final se casase de todas maneras, entonces no hubiesen metido nada de esto al final de la historia, ya que se hubiese resolvido todo ese embrollo y hubiesen construido una mejor relación entre Natsuo y Hina. Sería mucho mejor para los fanáticos de esta obra, ¿verdad? Yo, como persona neutral, me hubiese gustado que Hina hubiese resolvido con el personaje en cuestión, pero de una mejor manera. Y claramente está en ese punto de inflexión del que quieres que diga. Si hubiese sido mejor y cambiado la respuesta, seguramente Hina ganaba esta obra con contundencia. Y no me puedo quedar ciego y mencionar algo incoherente, ya que esto sería muy contundente al momento de decir Hina ganó, pero con este final realmente me deja un mal sabor a boca, y creo que muchas personas coinciden con esta situación, e independientemente del team que seas, el final no es muy bueno, pero en términos generales, toda la obra sí es muy buena, y como había dicho anteriormente, le podría dar un 7, y siendo un poquito más regalón, le daría un 8, por todo lo entretenido y los mensajes que dejaron adicionalmente del final. Pero si tú quieres retroceder a tu historia, haciendo infravalorar a los personajes e involucionarlos, pues realmente aquí está Kei Sasuga, con este final.
Y no digo que sea esta una mala mangaka, pero debió hacer mejores cosas para su final, para que no esté explicando en una especie de Debatable. Y sí, yo no soy nadie para mencionar muchas cosas, me gustaría y creo que a muchas personas les hubiese gustado que explicasen mejores situaciones en el final de la obra, para así no tener este embrollo, porque realmente la repercusión del final de Domestic Naka no Yo hizo mucha bulla a oídos de ella, y también en el fandom de habla hispana, el de habla anglosajona, el de Japón y también en muchas partes del mundo. Seguramente esto le hará pensar mucho a Sasuga y darse cuenta si es que ella tiene autocrítica y mucha retrospectiva de todo lo que hizo. Sé que ella tal vez en su momento quiso explicarnos algunas cosas del amor sacrificado, y no se lo quito, ya que es posible que en algún momento puedas tener muchos sacrificios en cuanto al amor se trata, pero en la vida real si tú te sacrificas muchísimo, tal vez no tengas ningún resultado y simplemente hayas perdido muchos años de tu vida, tal cual como lo hizo Hina, perdiendo casi 8 años o al menos fueron más de eso atrás de un personaje. La dependencia emocional no sería muy bueno si hablamos de la vida real, y creo que ese mensaje no es bien transmitido en esta obra. Espero que las nuevas generaciones, o sea los jóvenes de menos de 20 años, no tomen esto como una verdad absoluta. Por favor tengan razonamiento lógico y asuman muchas situaciones, ya que el amor sacrificado como el de Hina realmente no surte efecto en nuestra vida real. Supérense también como lo hizo Natsuo en su momento, no en los últimos 5 capítulos, sino durante toda su historia en Dome por Kannon. Así que entonces ese es el mensaje que podemos darle, o al menos el que quiere rescatar su amigo el Chef Sensei. Por lo tanto, mis queridos comensales, espero que les haya gustado este video, que me costó mucho de realizarlo por la bulla que había en todo mi entorno, pero no importa, lo valen ustedes, así que les agradezco por mirar estos videos. Se vienen una seguidilla de otras cosas que quizás no las esperan, que tienen que ver claramente con shonen románticos y con mucho drama. Tal vez hablemos de Inuyasha, de Toradora, el amor que hubo en los shonen clásicos como el de Bleach, Naruto, posiblemente Dragon Ball y muchas más cosas. Recuerda que también puedes dejar tus sugerencias en la caja dedicada para el espectador. Y esto es todo lo que te puedo decir. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chiao! Por favor, únete a la página de Lord Zeros, la biblioteca de Zeros. Te voy a dejar el enlace en la descripción, así que realmente anda síguelo. Seguramente te va a gustar, porque va a subir mucho contenido y sus grandes análisis. Si eres fan de Domestic Naka no Yo, creo que lo conoces. Así que ya sabes qué hacer.